Investigación e innovación en Futuris. Perdí el movimiento de mi brazo izquierdo, no reaccionaba muy bien, me di cuenta de que algunas cosas no funcionaban. Mis problemas empezaron hace 11 años. Fui a ver a los médicos y finalmente me diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Fue en 2002. Ya no puedo trabajar en el jardín tan a menudo, al menos durante tanto tiempo como lo solía hacer. Me divertía con la electrónica y soldaba componentes pequeños. Ahora es imposible para mí, ya no lo puedo hacer. Todos ellos sufren una enfermedad incurable que en Europa suma 75.000 nuevos casos cada año. Y todos ellos se prestan voluntarios para encontrar nuevos diagnósticos y herramientas para la rehabilitación. En este hospital de Holanda, un experimento inédito se sirve de una paciente de Parkinson de 68 años. Empecé a sufrir dolores en mi zona lumbar, pero los médicos tardaron casi 3 años en identificar mi enfermedad de Parkinson. En in 2002 begon mijn rechterhand te trillen. En dat was aanleiding om me naar de neuroloog door te sturen. Esta tardía y dificultosa diagnosis les motivó a ella y a otros voluntarios, tanto pacientes de Parkinson como individuos sanos, a participar en un ensayo preclínico dirigido a probar un bolígrafo revolucionario. Su objetivo es ayudar a detectar los síntomas escondidos y más tempranos de la enfermedad. Debemos medir la actividad muscular para observar lo que ocurre cuando los voluntarios mueven sus brazos para dibujar. Se comparan las muestras de escritura tanto de los pacientes con Parkinson como de los individuos sanos. Estas muestras, según los científicos, pueden favorecer que se determine si los pacientes sufren de la enfermedad de Parkinson o de otros problemas neurológicos menos dramáticos. Encontramos diferencias claras entre los controles para las personas sanas y los pacientes de Parkinson. Por una parte era lo que esperábamos. Los pacientes de Parkinson se mueven más lentamente en todas las tareas, pero hay otras diferencias que no esperábamos. Los pacientes de Parkinson escriben de forma considerablemente más pequeña que la gente sana. Esto puede ser una buena herramienta de diagnosis. El bolígrafo ha sido perfeccionado por científicos dentro de un proyecto de investigación de la Unión Europea. Este prototipo de sensor tecnológico ayuda a comprender el complejo proceso de coordinación usado por el sistema nervioso cuando se escribe. Ideamos unas primeras técnicas para registrar la escritura y los movimientos. Empezamos con unas tabletas digitales para grabar la escritura y también usamos sistemas de análisis para observar el movimiento del cuerpo y los miembros. Después concebimos este sistema de lapicero con diferentes sensores y técnicas para analizar datos. Desarrollamos algoritmos que podían analizar los movimientos de forma automática al controlar el sistema nervioso de los usuarios. El próximo paso en estos ensayos consistirá en la comparación entre las muestras de los afectados por el Parkinson y los pacientes que sufren temblores y otros problemas de movilidad. El diagnóstico anticipado es la clave para ofrecer a los pacientes el mejor consejo, vigilancia y rehabilitación. Lo que desearía es encontrar una herramienta sencilla de utilizar que en 10 o 15 minutos ofrezca un perfil o una diagnosis. No creo que nos diga con certeza que se trata de la enfermedad de Parkinson. Esto no es posible, pero podría consistir en decir que un paciente debe ser visitado por un neurólogo experimentado. Podríamos distinguir entre el Parkinson y otros síntomas, esencialmente los temblores. O podríamos saber que quizás se trata de problemas de movimiento más bien relacionados con la vejez y no con los síntomas de Parkinson. Así se podría tranquilizar a la persona, diciéndole cuál será su futuro. Mientras tanto, aquí en Belfast, los investigadores intentan desarrollar nuevas herramientas de rehabilitación basadas en estimulaciones sensoriales. La primera cosa que los científicos debían comprender es cómo los movimientos de los pacientes de Parkinson pueden mejorar ante alertas en su entorno.
Estamos intentando entender más sobre lo que pasa cuando una información sensorial añadida en el entorno se puede percibir escuchando o viendo. Y por qué esto aumenta el control de los movimientos en los pacientes de la enfermedad de Parkinson. Percibo los beneficios, empezando por mis movimientos en el golf. Han mejorado mucho. Posteriormente, los investigadores perfeccionaron unos videojuegos hechos a medida a partir de plataformas comerciales. Los juegos permiten a los pacientes de Parkinson incrementar el equilibrio y, en general, su movilidad. Nos interesa comprender cómo el cerebro usa la información de la percepción para guiar sus acciones. En este juego, ven caer a las manzanas. Es una información que nos dice lo que ocurre y sirve de guía. Las manzanas caen a una cierta velocidad y los jugadores tienen que controlar el movimiento de la cesta. Por ello, ahora están recogiendo las manzanas. Tanto pacientes como investigadores ven enormes ventajas psicológicas y físicas en estas sencillas y divertidas técnicas de rehabilitación. I find it fun. I find it enjoyable. I find it worth doing. Me lo pasé muy bien y fue muy útil. John y yo nos presentamos voluntarios para la prueba. Nos gusta este sentimiento de competir uno contra el otro. No importa quién gane, solo es para divertirse. The fun of it, the companionship. Esto hace que uno se dé cuenta de lo mucho que se puede hacer. Y esta confianza ayudará a gente como John en su seguridad para caminar o realizar otro tipo de actividades físicas para mantener su equilibrio. Es una especie de ejercicio circular, es algo que se construye con la marcha. Obtienes confianza en los juegos y luego esta confianza la usas para caminar y cuando caminas ganas confianza para hacerlo más a menudo. Es como un círculo. Me di cuenta de que la movilidad es la gran cuestión aquí. El objetivo es ser más móvil de lo que normalmente eres. Lo encontré muy útil. Al paciente se le anima al movimiento, especialmente alrededor del torso. Muchos participantes comentan que en esta parte habían perdido mucha movilidad y consiguieron mejorar su rotación. Perdieron parte de la rigidez. Los pacientes se sienten un poco más libres. Es excelente, ha sido una gran oportunidad para mí porque se hace para pasártelo bien. Pero las investigaciones todavía van más lejos. Actualmente se averigua si los pacientes de Parkinson pueden mejorar el modo de andar escuchando sonidos regulares, incluido el sonido emitido por sus pies. Con estos marcadores reflectantes se puede lograr una muy detallada información acerca de cómo la gente regula el tiempo de su propia marcha. Los pacientes de Parkinson tienden a arrastrar los pies y algo que podemos medir es la amplitud de la zancada. Podemos ayudar a la gente a extender su zancada para caminar de forma más eficaz. Este gráfico nos muestra cómo las diferentes partes de su cuerpo, la cabeza, el torso, los brazos, las piernas, se mueven cuando ella camina. Y así podemos entender cuáles son las diferencias del paciente al caminar, cuando percibe los sonidos comparado con cuando no los percibe. Podemos controlar si hay avances, si hay una mejor estabilidad en sus movimientos. Investigadores, científicos y pacientes voluntarios desean que esto les lleve a unos mejores, fáciles y efectivos tratamientos de rehabilitación en un futuro próximo. Ver que estas investigaciones sirven para la enfermedad nos anima realmente. Es ver que hay vida con el Parkinson. Quiere decir que no estás llegando simplemente a tu final.